nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más queremos darte las gracias por el interés, Señor, de conocerte más a ti, tu palabra, y también de ser fortalecidos por medio de ella, ayudados para tu gloria. Queremos rogarte tu cuidado, que tú mantengas el ánimo de seguir estudiando, que tú animes a otros también que puedan estar y estas grabaciones puedan servir a algunos que quisieran estudiar de manera ordenada tu palabra. Te damos la gracia, quedamos en tus manos, rogamos tu dirección y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a de inmediato a tomar el versículo que vamos a estudiar ahora, que es el versículo 17 del capítulo 4 de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. A ver, ¿saben qué parece? Ahí está grande, sí. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hasta ahí la lectura. Entonces aquí llama la atención porque estamos en la parte de la responsabilidad, ya hemos visto lo relacionado con el guardar la unidad del Espíritu del versículo 1 al 16 especialmente, y esa unidad guardada a través de los dones que Dios dio a la iglesia, los hombres dotados para el crecimiento y el desarrollo de la iglesia, hasta llegar, dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, el cuerpo a la medida, a la edad o a la estatura de la cabeza que es Cristo. Entonces un cuerpo adecuado a la cabeza, ese es. Y para eso el mismo Cristo es el que alimenta a través de los miembros, a través de los dones, el mismo Cristo que es la cabeza alimenta al cuerpo para su desarrollo. Y aquí, en un sentido, habla de otra responsabilidad que es posible y seguramente estaba aconteciendo en las iglesias en donde a las que el apóstol Pablo está escribiendo, que ya no sigan andando como antes andaban. Es decir, ahora han sido llamados a una vida nueva. Una nueva creación llama a una nueva vida, ¿verdad? Entonces, el que se casa, casa quiere, una nueva vida. Ya no ya con los padres, ya. El que se casa, ya dice, casa quiere. O sea, llamada a una nueva vida, una vida que comienza. Entonces, la nueva creación llama a una nueva vida distinta a la anterior, ya no andar. Entonces, aquí cuando habla de andar, está hablando de la conducta de la vida
que uno lleva. Así como dice allá, no andar, veámoslo un poquito, el verso 1 del capítulo 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Entonces, en el capítulo 5 habla al principio cómo andar. Aquí habla cómo no debo andar. ¿Ya? ¿Es posible que un creyente siga como antes y ande las mismas cosas de antes? Sí, porque todas las cosas que habla aquí son cosas que ellos estaban haciendo y que estaban prosiguiendo en esas cosas. Y el apóstol Pablo ahora, él le está exhortando a que dejen eso, porque ahora, si ya que han creído en Cristo, han sido llamados a una nueva vida. Disculpen, dice, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. Y esto basado en la nueva creación y basado en el hecho de que ahora la actividad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la obra de Dios, ha sido efectuada en la vida de ellos. Y también por causa de que ahora, por el ministerio, por eso es tan importante el ministerio, la palabra de Dios, el estudio de la palabra, por el ministerio es dada a conocer la forma en que uno debe vivir. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor, testifico en el Señor. ¿Ya? Entonces, él está aquí diciendo algo, ¿verdad? Y requiriendo algo, ¿ya? En el sentido de que da testimonio en el Señor. ¿Por qué dice en el Señor? Porque, bueno, ahora son llamados a una nueva vida y a dejar la antigua. Que ya no andéis. Y ahí es muy enfático. En el original se lee así. No andéis vosotros más. Es decir, no más, se terminó, ya no así. Entonces dice que ya no andéis. Lo repito, el enfático, no andéis vosotros más. Y ese andar siempre se usa relacionado con la forma de vida, con la conducta, con la forma de vida, cómo doy los pasos en mi vida. Y aquí los pasos tienen que ser distintos. Pasos firmes, pero relacionados con la claridad de a lo que Dios, con la claridad de lo que Dios me ha llamado a vivir. Eso, yo tengo que tener claro cuáles son aquellas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en 2:10. Yo tengo que tener claro cuáles son. Y también que cuáles no son, que son todas aquellas antiguas en las cuales andaba antes. Y aquí va a mostrar el carácter de aquellas cosas en las cuales andábamos. Y algunos seguramente andan todavía siendo creyentes, porque no, el creyente, aunque aquí llevan tiempo, los de Éfeso llevan tiempo, pero a lo mejor había algunas iglesias más nuevas, los creyentes no saben exactamente a qué han sido llamados, cuál es la vida que tienen que llevar. Y eso se va aprendiendo en el camino. A algunos nos cuestan más, a otros menos. Entonces dice, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Por qué otros gentiles? Bueno, porque aquí está escribiendo la iglesia mayoritariamente gentiles, que no son judíos, que andan en la actualidad, ellos andan porque eso es su vida, que andan en la vanidad de de su mente. ¿Ya? En el capítulo 2 está hablando que estaban muertos. Los creyentes estaban muertos en sus delitos y pecados. Y ahora Cristo les dio vida. Y no solo vida, sino que les resucitó y les sentó en los lugares celestiales en Cristo. Pero aquí dice que ellos andan, es decir, su vida, sus pasos, en la vanidad de su mente. No tienen la mente de Cristo. Dice en 1 Corintios 2:14 que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo es porque tenemos el Espíritu de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo y el Espíritu de Cristo, nosotros tenemos que guiarnos por lo que la palabra dice. Y aquí dice que ya no más andéis, o no andéis vosotros más, como los otros gentiles, porque ellos son gentiles, pero como los otros, que no conocen a Cristo, que andan en la vanidad de su mente. No copiarlo, pero tampoco andar como ellos andaban antes, la conducta. Dice, mire el carácter de los gentiles en este tiempo, teniendo el entendimiento
entenebrecido. Entonces, lo que tiene que ver con el corazón, todo eso, dice entenebrecido. Y cuando habla de entenebrecido, es sin luz. ¿Y cuál es la luz? ¿Cuándo Ya. penetra la luz? ¿O cómo penetra la luz? A través de la palabra de Dios, po. Entonces, sin la palabra, ellos han excluido la palabra en su vida. Ellos han dejado fuera la palabra en su vida. Los gentiles que, no, que andan en la vanidad de su mente, es decir, en su mente vana, ellos tienen excluida la palabra de Dios en sus vidas, por eso no tienen luz. Y la única luz verdadera es la palabra de Dios. Entonces, los que han creído tienen luz, pero son llamados a seguir andando en la luz y no volver a las tinieblas. Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Dice, ajenos de la vida de Dios. Pero eso ajeno de la vida de Dios no es que ellos no han tenido la oportunidad de conocer a Dios, ¿ya? O que no le ha llegado el Evangelio, sino que cuando dice ajenos es alienados, es decir, totalmente aparte de Dios, no quieren las cosas de Dios y lo hacen voluntariamente. Entonces a veces ajenos pareciera que es que ellos no son responsables, que no saben cómo se hacen las cosas. No, ellos han escuchado y han sabido, como Romano 1 que ellos sabiendo, ¿verdad? Conociendo a Dios o Dios dándose a conocer, no le quisieron honrar, sino que se hicieron imágenes, etcétera, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, etcétera. Pero ellos tenían testimonio de Dios. Aquí ellos lo tienen, pero ellos hacen su propia una vida paralela a la de Dios y no toman en cuenta a Dios. Entonces es una alienación voluntaria, ajenos, dice, de la vida de Dios. Porque si ellos, siendo gentiles, conocieron a Dios, ¿por qué los otros no? También podrían conocerlo, si no quieren nomás, simplemente no desean, siguen con la venida de su mente y como dice en el capítulo 2, siguen la corriente de este mundo, es decir, que esa corriente en donde señorea, ¿verdad? El príncipe de la potestad del aire, que es el diablo y sus huestes. Entonces dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, sin luz, sin la palabra de Dios, ajenos, alienados de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Y esa ignorancia también es voluntaria. Ellos quieren seguir en ignorancia. Pablo dice, por ejemplo, ahí en Timoteo, dice, habiendo yo sido, 1 Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, él seguía en ignorancia porque no quería creer. Entonces la ignorancia es por eso, por no creer. Y aquí dice, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué la ignorancia? Porque no quieren creer. También es voluntaria esa ignorancia. Y quieren seguir allí si no quieren a Dios. Y después dice, por la dureza de su corazón. Y esa palabra dureza es la palabra callosidad. Y la callosidad no nacen con esa callosidad, po. Los niños no tienen callo en los pies, po. Después, po. Se va endureciendo después, se va formando esa dureza que no quiere permitir que la palabra de Dios entre en sus corazones. Entonces, la dureza de su corazón es esa callosidad que se ha ido formando por la ignorancia, por la ignorancia voluntaria, por la incredulidad, por estar alejado de Dios y desear estar alejado de Dios. Entonces, por eso no quieren escuchar, porque hay una callosidad, hay una dureza que no permite, porque ellos lo han deseado escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe lo llamativo aquí? Es que está diciendo que los creyentes no andan así. O sea, un creyente puede estar paralelo a Dios siendo de Dios, claro. Puede seguir, caminar y transitar y andar en la vanidad de su mente, claro. Puede endurecer su corazón formar callosidad en su corazón, claro.
Por eso dice que ya no anden así, porque es posible que anden así. Si no, no lo diría. Pero Claro. ¿cómo un creyente va a andar así? Pero ¿cómo usted siendo creyente piensa así? Pero ¿cómo usted siendo creyente anda en esas cosas? Pero si es posible. Es simplemente no recibir la palabra de Dios, siendo creyente, aún siendo creyente. Entonces Mm, dice, verso 17 de nuevo, para que veamos que realmente es así. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis, es decir, no andéis vosotros más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, ya alienados voluntariamente, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a leer, a ver, un texto, me parece. Vamos a ver qué dice el texto. Santiago 4:4. Aquí habla a Santiago, a los creyentes, especialmente a los judíos. Y mire lo que le dice. Oh almas adúlteras, es decir, infieles. ¿No mm, sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y habla a los creyentes. Hay creyentes que pueden ser infieles, amigos del mundo. Demas dejó a Pablo amando el mundo o las cosas del mundo. Lo dejó, amó el mundo. No sabemos el nivel, pero se volvió al mundo siendo creyente, Demas. Entonces dice, verso 19, en cuanto a los gentiles, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, lejos de Dios, incluso teniendo su propia religión, teniendo sus propios dioses, cuando no es en la verdad, la inmoralidad penetra, se mezcla con la inmundicia, con la inmoralidad. Y ellos piensan que están bien, ¿por qué? Porque pierden toda sensibilidad. ¿Por qué la pierden? Porque lo único que da sensibilidad a la vida es la palabra de Dios, es el atender a la palabra de Dios, el responder a la palabra de Dios. Eso da sensibilidad al alma, al corazón. Y ellos habían perdido todo eso. Leamos en Romanos, mm, capítulo 1. Veámoslo un poquito. Em, verso 25, para no leer tanto. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, no, si eran religiosos, pero hicieron sus mm, propios dioses, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó judicialmente a pasiones vergonzosas, a deshonra, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Las mujeres se juntaban con las mujeres, el lesbianismo. ¿Pero por qué? Porque seguramente en esas inmoralidades, después lo va a decir, los hombres se juntaban con los hombres. Por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, la dureza del corazón de ellos era lo que hizo que Dios los destruyera. Pero esa dureza y ese no deseo de Dios los llevaron a la inmoralidad, de tal manera que ellos, los hombres, querían a los hombres, querían estar con los hombres y no con las mujeres. Entonces mm, eso lleva a que las mujeres también después respondan. Entonces dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Los entregó, los dejó porque ellos lo quisieron. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. El natural es hembra con varón. Contra naturaleza, hembra con hembra. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, es decir, ya no, ya la mujer ya no, ya. Se encendieron su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, perdieron toda sensibilidad de las cosas de Dios, pero tenían su religión, po. Tenían algo po, en que confiar, po, ya para pedirle, etcétera.
¿ya? Y, pero lejos de Dios. Y eso lleva a la inmoralidad. Y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿ya? Sensibilidad moral, dice, se entregaron a la lascivia. Y la lascivia es una palabra muy fuerte que expresa todo tipo de corrupción, pasiones incontroladas o incontrolables, a todo. Ustedes ven, cada vez hay cosas más terribles, inventan cosas en cuanto a la inmoralidad, cada vez mayores. Entonces, la mente empieza, está cerrada a Dios, pero no deja de trabajar, pero trabaja en una dirección contraria a Dios, buscando más inmoralidad, más inmundicia, más corrupción, más y más. Entonces dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y avidez, ese deseo de hambre, de querer más, de comer más, de tener más de eso. Hay hombres que son su vida, trabajan y todo, ¿ah? Parece normal, pero en las noches ellos buscan saciar su hambre en cuanto a la inmundicia. Dice hasta rebosar, no tienen límite, no tienen límite, no hay límite. Entonces, cuando le habla aquí y le exhorta, es porque el creyente puede llegar, si lo permite, a hacer las mismas cosas que hacía antes y llegar incluso a este punto. Si no, al apóstol Pablo no lo diría. Entonces, dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, no andéis vosotros más de esa manera, ya no así. Después dice, verso 20, más vosotros. Aquí hay una distinción, hay una diferencia. No habéis aprendido así a Cristo, no de esa manera, no así. Ya, mire, veamos el versículo 3 del capítulo 5. Versículo 3 del capítulo 5 dice, pero fornicación o inmoralidad y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, porque ellos no aprendieron así a Cristo. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces ellos no conocieron así a Cristo en esas cosas, en las cosas vergonzosas, ¿no? Entonces dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no así, no de esa manera. Ya, veamos un poquito Mateo 11:29, veámoslo ya, como un texto que lo podemos mencionar, dice así, en cuanto a aprender a Cristo, ¿ya? Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Carácter de Cristo, aprenderlo. Pero después habla del amor de Cristo aquí en el capítulo 5. Entonces dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, ellos y nosotros lo que tenemos que hacer es aprender a Cristo, cómo es Él, cómo es su carácter, cómo es su vida, cómo es su persona, aprender de Él. Y no ser como antes. Entonces, cuando la mente no se llena de las cosas de Dios, de las cosas de Cristo mismo, no para imitarlo a Él, si no se llena de esas cosas, se va a llenar de otras cosas. Y va a pasar lo mismo, que va a estar el vacío, la vanidad de la mente y va a ser llenada con las cosas antiguas, que son atractivas, po, que tienen su gusto, pero si por eso el mundo lo hace. Y el creyente puede ser arrastrado a esas cosas. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Entonces es una enseñanza nueva. No solo creer, ser sellado con el Espíritu, sino ahora aprender de Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Pero aquí, cuando dice si en verdad, es una condicional, pero es una condicional que de una clase que habla de algo que es verdad, o sea, que es verdadero o que es algo seguro, no es algo condicional.
Es una condicional, pero de primera clase que significa que es algo cierto. Entonces dice, en vez de sí en verdad, ya que en verdad le habéis oído, porque ellos lo habían oído, y habéis sido por él enseñados. ¿Cómo fueron enseñados por él si no conocieron al Señor? No, a través del ministerio, ¿verdad? Y de los dones estáticos que aparece en 1 Corintios, de los dones y de los pastores y maestros, de los evangelistas, pastores y maestros que estaban enseñando, y de los profetas a través de la palabra que estaba ya escrita y del don estático de los profetas que le enseñaban, entre tanto la escritura estuviera completa. Entonces, el verso 21 es mejor eh, leerlo como algo real, certero. Entonces, ya que en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, son responsables, conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces ellos conocían, habían escuchado y sabían en cuanto a la verdad que está en Jesús, que es totalmente ajeno a la vida antigua que ellos llevaban. Entonces nosotros somos llamados a seguir una vida distinta, no religiosa, sino una vida eh, conforme a la enseñanza, ¿ya?, que hemos recibido en cuanto a la verdad que está en Jesús. Mire, veamos primero de Pedro, capítulo 1. Veamos del versículo 13 para apoyar un poquito el versículo anterior. Dice, 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, no secos, sino sobrios, serios con las cosas de Dios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Puedes conformarse a los deseos anteriores? Claro, pero dice, como hijos obedientes, porque lo son, pero hijos, pero que sean obedientes ahora, no conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si antes cuando no obedecíamos a nuestros padres recibíamos castigo, dice en Hebreos, ¿cuánto más ahora de nuestro Padre que es celestial, que es espiritual? Entonces, cuando desobedecíamos los padres antes nos castigaban. Bueno, ahora ya ni siquiera permiten que los padres castiguen, pero los padres deben de disciplinar. Pero antes los padres nos castigaban cuando desobedecíamos, porque éramos desobedientes a las cosas que ellos decían. Entonces hemos de ser obedientes a Dios nuestro Padre. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. O sea, los deseos que antes teníais pueden volver, claro. ¿Cuándo? Cuando yo lo permito. Cuando no me lleno de las cosas de Dios, cuando en mi mente la tengo ocupada con cualquier cosa, menos con la de Dios. Y los deseos anteriores van a volver. Oh, que era lindo eso, bonito, me gustaría volver a eso, y yo de menos eso. Y empieza uno a echar de menos las cosas antiguas, que no tienen ni un fruto, no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, con el fruto del Espíritu de Dios, que es amor, gozo, paz, etcétera. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, no toméis la forma de los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Imaginen la tremenda exigencia aquí del apóstol Pedro. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Es decir, tener el carácter de aquel que nos llamó en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuánto? En toda. Y la manera de vivir es el mismo de andar allá, es decir, la forma de dar los pasos, de caminar, la forma, ¿verdad?, de nuestra vida, cómo llevamos nuestra vida. Eso. Porque escrito está, "Sed santo porque yo soy santo". En realidad la mejor forma de leerlo aquí es un futuro, en el principio. Porque escrito está, seréis santos porque yo soy santo. Es decir, Dios al final nos conformará a como es Él. Y como al final nos conformará como es Él, desde este tiempo ya hemos de ser santos, porque Él es santo. Seréis santos porque yo soy santo. Es decir, tener el carácter del Padre. Antes, hijos de ira, hijos de desobediencia. Es decir,
Nuestro padre era la ira y la desobediencia. Ahora nuestro padre es el Dios Santo y hemos de conformarnos a Él y no a los deseos que teníamos antiguamente. Verso 21. Entonces, ya que en verdad le habéis oído en cuanto a Cristo y habéis sido por Él enseñados, por Cristo a través del ministerio, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, hay una manera de vivir pasada, po. Pero ¿por qué lo sigue expresando? Porque el creyente tiene la tendencia de volver a la manera pasada de vivir, po. Si hay esa tendencia cuando no es la Biblia, no es la palabra de Dios la que habita en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestra mente, la tendencia es volver a la pasada manera de vivir. ¿Te pasa a ti o no? Bueno, es que es así, pues, por eso la exhortación. Entonces dice, en cuanto a la pasada o la anterior conducta o manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Y del viejo hombre es la palabra desvestirse, quitarse la ropa es la palabra. Entonces, desvestirse del viejo hombre. Dice que está viciado o que se corrompe conforme a los deseos engañosos. Entonces, el viejo hombre tiene deseos. El viejo hombre es la vieja naturaleza que todavía persiste en nosotros. Le ha sido quitado poder. Cuando dice que ha sido destruido en Romanos, dice que le ha sido quitado poder, pero permanece todavía ahí y procura manifestarse y tomar el control de la vida del Hijo de Dios, de los creyentes. Entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Y cómo me despojo? Le digo, sale, déjame tranquilo, no, po. Dice que está viciado, primero lo caracteriza. Primero dice que hay que despojarse y después lo caracteriza, que está viciado o que se corrompe conforme a los deseos engañosos. O sea, se pone de acuerdo a los deseos, a la ambición, la pasión, la codicia, que es de engaño, de falsedad, de error. Y ese engaña al creyente, po, y hace pensar al creyente el viejo hombre porque son cosas atractivas, que son, bueno, pucha, hace tiempo que no voy a fiesta, me gustaría ir a una fiesta. Me gustaría bailar, está bien bailar. Los creyentes pueden bailar o no pueden bailar y se hacen preguntas, po. Los creyentes pueden ir al cine, ya. Y mil cosas se preguntan. Pero son cosas de antes, po. Si cuando uno está lleno de las cosas de Dios, no desea las cosas de antes. Cuando deseo las cosas de antes es que algo me falta. Entonces son deseos engañosos. A veces no son deseos que aparentan ser malos, pero no te dan nada, po. No te alimentan, no llenan tu alma, no llenan tu corazón. Nada, po. Ni una cosa. Y el diablo quiere tenerte ahí. No necesariamente las cosas extremadamente inmorales, sino que en aquellas cosas que uno pierde el tiempo y que no alimentan y que no llenan. ¿Cuántos clientes hay que van a fiesta y bailan, bautistas de la asamblea? Pues, van, van, porque en el fondo piensan que no. A mí me parece que están engañados porque en el fondo perdía tiempo nomás, po. ¿Ya? Y además se conforma a las cosas del mundo. Nosotros no necesitamos esas cosas, necesitamos ser llenados de las cosas de Dios, de su palabra. Mire, leámoslo ahí. Verso 18, 18 del capítulo 5 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, o sea, todo eso se pierde, se derrocha. Antes bien se lleno del Espíritu. Y eso se lleno del Espíritu es ir constantemente siendo lleno del Espíritu a través de la palabra de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, pero después de qué? Primero ser lleno de las cosas de Dios. Y ahí, cuando el corazón está lleno, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces nosotros lo que hemos de llenar el alma, el corazón. Y cuando eso está lleno no necesita nada más. Y dice, dando siempre gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el corazón está lleno, ¿verdad? Es como cuando la guatita está llena, ¿ya? Guatita llena, corazón contento. Cuando está la palabra de Dios, uno está lleno de la palabra de Dios, hay gozo. Y ese gozo hace cantar, alabar al Señor en nuestros corazones.
Entonces, cómo me despojo de este hombre? ¿Cómo me desvisto de este hombre? Ya lo hemos dicho, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces la mente tiene que estar llena de otras cosas, no de las cosas antiguas, no de las cosas del pasado. Entonces, dice, y ser renovados, ¿ya? Es un pasivo. ¿En qué sentido? En que Dios, a través de la palabra, renueva la mente. Uno se ocupa de la palabra, pero Dios, ¿ya? Él hace por su espíritu, por su poder, ¿ya? Por esos pasivos recibimos la palabra de Dios que viene de Él, por su espíritu, y la mente se va renovando, ¿ya? Dice, en el espíritu de vuestra mente. Entonces cambiar la forma de pensar, pensar como creyente, ya no como mundano, ya no como antes. ¿Ya? Pensar una actitud y una intención distinta, que es la actitud y la intención de Dios, que la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Ya no pensamos como antes. Estamos entre inconversos y hemos de tener compasión por ellos, así como tuvieron compasión con nosotros, pero ya nuestros pensamientos no deben ser lo mismo. Van a intentar entrar cosas morales, inmorales, pensamientos, pero cuando uno está con la palabra de Dios tiene defensa y no cae. Llegan, ¿verdad? Pero no cae. Como decía Lutero, dice, no es lo mismo, ¿verdad? O si lo que hace el diablo constantemente es que es como los pensamientos, como las aves que vuelan sobre nuestra cabeza. Lo que no hay que permitir que las aves se posen es la cabeza. O sea, los pensamientos van a estar siempre, el diablo va a querer que nosotros pensemos otras cosas, ¿ya? Porque las aves muchas veces en la Biblia figura de las cosas demoníacas. Entonces, está bien, las aves pueden volar ya sobre nuestra cabeza, pero no debemos de permitir que se posen en nuestra cabeza, es decir, que ocupen nuestra mente, que se posen y se establezcan en nuestra mente. No es lo mismo. Los pensamientos van a venir, pero si estamos resguardados en la palabra de Dios, no van a posarse sobre nuestra cabeza. Eso decía Lutero. Dice, y ser renovados, ¿verdad? En el espíritu de vuestra mente. Leamos Romanos 12, conocido, pero leámoslo ahora en este contexto de Efesios. Romanos 12:1. Vamos a tratar de pasarlo rápido, dice así. Así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto o servicio racional o espiritual. Entonces, presentarse delante de Dios, ¿verdad? Como un sacrificio vivo, como los sacrificios del Antiguo Testamento, pero vivo. Es decir, ofrecidos totalmente para Dios, como el holocausto, que era ofrecido enteramente a Dios, nosotros ofrecernos enteramente a Dios. Hermano, la vida espiritual real es esa y esa se ha olvidado. Se ha tornado una cosa religiosa, es una cosa que hay que hacerlo, una cosa así de costumbre. No, la vida espiritual es mucho más que eso. Es un sacrificio a Dios, entregarse a Dios plenamente, como un holocausto, todo completo, no dejar nada para nosotros, todo para Él. Nada para nuestros pensamientos, para nuestra idea religiosa, sino todo para Él. Y por supuesto, estar en la iglesia, porque Dios nos llama a reunirnos, pero cada uno, cada cual, habiendo ofrecido su vida plenamente a Dios, completa, entera, y dejar todas las cosas que no son de Dios. Dice después, no os conforméis, ahí ayuní también, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No tomar la forma de este mundo, sino, o de la corriente de este mundo, sino, dice, transformaos, es decir, transfiguraos, como la transfiguración del Señor, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo? De la palabra de Dios en nuestra mente. Lo mismo que dice Efesios, muy parecido, pero aquí agrega otras cosas. Entonces, ¿cómo yo me despojo del viejo hombre? ¿Cómo yo me despojo de ese que está viciado, corrompido, de acuerdo a los deseos engañosos que me trata de,
de conmover y llevar nuevamente a esos pensamientos, ¿verdad? Y deseos que son falsos y son un error. Renovando, siendo renovados, ya, estando en la palabra de Dios, pero Dios es el que renueva en el espíritu de vuestra mente. Y además dice, y vestíos, ¿ya? Y que os vistáis, ahí uno tiene que hacerlo uno mismo, ¿ya? A través siempre de la palabra de Dios, y vestíos del nuevo hombre. Ese nuevo hombre que ya lo somos, pero tomar el atuendo del nuevo hombre, es decir, mostrarnos hacia afuera como un nuevo hombre, que lo somos, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Dios ha hecho algo nuevo y este nuevo hombre ha sido creado por Dios y es el que debemos de reflejar, no solamente serlo dentro, sino reflejarlo hacia afuera. Dice, creado según Dios, la nueva creación, que está en 2 Corintios y en Gálatas. Dice, en la justicia y santidad de la verdad. Ese, la justicia, la no aparece, sino en justicia y santidad de la verdad, que habla más bien del carácter justo y del carácter santo que está en la verdad. Esa es la nueva creación. Entonces Dios, que es el que, por el cual hemos sido creados, Él, en su palabra, establece el carácter justo y la santidad que hemos de llevar a cabo. Leamos 2 Corintios 5:17. En cuanto a la nueva creación, siempre se lee y no se habla para aquellos que aún no conocen al Señor, y está bien, pero aquí lo vamos a leer en el contexto que estamos viendo en cuanto a lo que somos nosotros ahora. Dice verso 17 de 2 Corintios 5. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas nuevas. Un nuevo carácter, una cosa totalmente nueva, creado según Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y dice, las cosas viejas pasaron, ya, el viejo hombre, todo eso, y aquí todas son hechas nuevas, lo que Dios ha creado. Verso 25, pienso, me imagino que vamos a llegar por ahí. 25, que tal vez un poquito más, dice. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, ¿cómo hemos de vestirnos externamente? ¿Cómo hemos de vivir externamente? De acuerdo a lo que somos por dentro. Entonces, hay que despojarse de cosas o desvestirse de ciertas cosas que puedan estar todavía impregnados en nuestro ser y que se manifiestan hacia el exterior. Entonces dice, por lo cual, es decir, por lo anterior, por esa razón, por ser un nuevo hombre, por ser creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad, por esa causa hay que dejar las cosas que no son, que no tienen que ver con la justicia y la santidad, esa hay que dejarla. Y por eso dice, desechando la mentira, que es opuesto a la verdad. Y desechar es desvestirse, despojarse, esa es la parte negativa. La mentira, el falso testimonio, ya que habla el Antiguo y el Nuevo Testamento también. Hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y esa es la parte positiva. O sea, la negativa es que tengo que desvestirme de la mentira y vestirme, ya, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y el prójimo es el que está cerca de uno. Ese es el prójimo, con los que están ahí cerca. Entonces el testimonio externo de lo que tenemos internamente. A veces damos la hora y empezamos a hablar y empezamos las conversaciones a veces son tan vanas y no reflejamos lo que realmente somos. ¿Bien? Entonces es importante eso. No hipócritamente, sino que primeramente hay que renovarse el espíritu de la mente con la palabra de Dios, y lo otro sale natural. El fruto del espíritu sale natural. Y entre eso está la verdad y no la mentira. Entonces, despojarse de vestirse la mentira, y lo que tiene que ver el hombre, las personas, es la verdad, en nuestra vestimenta espiritual. Hablar verdad cada uno con su prójimo, con los creyentes y también con todo aquel que está cerca, porque somos miembros los unos de los otros.
Entonces, el prójimo aquí está más llevado al creyente, ¿ya? Porque dice somos miembros el uno de los otros, pero también tiene que ver con lo externo, pero aquí está más bien hablando con su prójimo, los creyentes unos con otros. Seguramente los creyentes todavía tenían sus mentiras y una mentirilla nomás, una mentirita blanca nomás, porque si no mentimos, le va a hacer mal la mentirilla, esa cosa, no, pues, eso no, pues, la mentirilla. Entonces dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, aunque nos cueste la vida, a veces nos cuesta y capaz que nos cueste un reto, ya, pero la verdad, pues, aunque nos cueste, pues sí nos cuesta, pues, muchas veces, porque somos miembros los unos de los otros. Aquí tengo una descripción, dice, la falsedad va minando la comunión mientras que la verdad la fortalece. Entonces, lo falso, lo que miente, mina la comunión. La mina, porque si yo estoy mintiendo, yo mismo estoy afectando la comunión. Pero si ando en la verdad y el otro hermano anda en la verdad y el otro en la verdad, la comunión se fortalece. Lo repito, la falsedad va minando la comunión, mientras que la verdad la fortalece. La verdad fortalece la comunión. Y es importante. ¿Ya? Entonces, ¿puede uno mentir? Claro, pero hay que despojarse de eso. Y negativamente, en el sentido de que es algo que hay que dejarlo, pero no puedo dejarlo yo mismo. Tengo que llenarme de las cosas de Dios para que esa vestimenta, tengo que vestirme de la verdad para que la mentira se vaya y darme cuenta que es mucho mejor la verdad que la mentira y que me da alivio, que me da descanso y que no tengo problema de conciencia y que voy feliz a la reunión y que tengo comunión con los hermanos. Si él es falso, es mentiroso, problemas de él, triste, pero tiene que hacer lo mismo que yo hice, es decir, llenarme de la verdad para ser despojado de las cosas antiguas. 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, el airarse es enojarse, enfurecerse, encolerizarse. ¿Ya? Ese es airarse. Llenar hasta rebosar, desear algo con vehemencia. ¿Ya? Entonces, el airarse puede ocurrir. Por ejemplo, si no se airó contra aquellos que estaban negociando, ¿verdad? En el templo. Algunos dicen que era el patio de los gentiles, pero estaba en el templo negociando y él se airó, la ira. Dice que la ira de Dios se manifiesta contra los hombres que sujetan, a ver, ¿cómo lo dice? Dejen para acordarme, si no voy a decirlo mal. Dice, porque la ira de Dios revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ya? Entonces, la ira, hay una ira que es por causa de la verdad y está bien, pero no más allá, porque cuando pasa más allá ya es algo egoísta, algo personal. Entonces, enojarse por ciertas cosas que no son de Dios bien, pero no más allá del momento o del día, porque si no eso ya empieza a carcomer el alma, el corazón. Airaos, pero no pequéis. Yo puedo enojarme por algunas cosas, airarme, pero no pecar. Es decir, que eso pasa a ser pecado, sino la ira santa. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ya? Entonces, el enojo es algo que puede llegar a manifestarse, pues ya. Dice, y esa palabra enojo es el paroxismo que se llama y es la exaltación extrema de los afectos y las pasiones. O sea, yo me enojo, ¿verdad? Internamente, pero no tengo que llegar al punto de que enojarme de tal manera, dice, que me exalte de manera extrema y ya rompa con todo. ¿Ya? Por eso dice el paroxismo, que es el enojo es la exaltación extrema de los afectos y de las pasiones, la extrema, ya último. Entonces dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso se va aumentando, aumentando, aumentando de tal manera que después ya viene la explosión. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces aquí dice que no, po. Y la palabra de Dios lo que hace cuando yo la creo y la entiendo y entiendo por qué Dios lo está diciendo,
ayuda a frenar esas cosas y uno dice, no, po, la Biblia dice esto, entonces no, lo dejo, lo dejo en las manos de Dios y no sigo con esto porque después ya va a ser una cosa personal mía y me va a carcomer a mí y va a ser mi pecado. En vez del pecado de él, de la falta de él o de ella o de lo que sea, en cuanto a la verdad, después va a ser mi pecado, pasa a ser mío. Airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Mm? Ya, podemos ver un poquito, por ejemplo, en Marcos 3:5, y ahí lo vamos a dejar. Marcos 3:5, en cuanto al Señor. Me parece que es lo relacionado con, a ver, dice, dice así el Señor. Veamos desde el versículo 1 para ver el contexto. Dice, otra vez entró Jesús, Marcos 3:1. Entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, porque ellos respetaban el día de reposo y decían que no había que hacer nada y tampoco ayudar al prójimo, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo a ellos, a los judíos, a los que estaban ahí en la sinagoga, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Lo que querían es que hiciera algo para acusarlo, nada más. Entonces, mirándolo alrededor con enojo, ahí está la palabra, con enojo, ya, con ira, con enojo, estaba enojado. Entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces, ¿la razón cuál era? El enojo es que ellos no respondían. Estaba enojado que ellos no respondían. Tenía ira. Dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salió los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Entonces, ¿cuál era el enojo, la ira? Que ellos no respondían a las cosas de Dios, estaban enojados, ¿ya? Pero no le dijo nada. Solamente dice, entonces mirándolo alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, estaba triste, pero tenía rabia. Dijo al hombre, extiende tu mano. Eso fue allí, no hay más, no siguió con eso. Entonces, una respuesta a algo con respecto a la verdad, con respecto a la ley, en este caso el sábado, de si se podía hacer bien o mal. Eso. Ellos recogerían la oveja si se cae a un pozo, pero al hombre no lo ayudarían. Eso es hipocresía, ¿ya? Porque la oveja le interesa porque es billete, po. El hombre no le interesa, po. Le interesa más la oveja que el hombre. Son intereses propios del hombre religioso, ¿ya? Que, que cola el mosquito y se traga el camello, ¿ya? Hipocresía. Muy bien, hasta ahí vamos a llegar, hasta el verso 26. Entonces, todas estas cosas que dice son cosas que hay que dejar, despojarse de esas. ¿Por qué? Porque es posible que nosotros andemos como antes andábamos, es posible. Pero también ser engañados por el error, como veíamos en el verso 22, viciado conforme a los deseos engañosos, al error, ¿ya? A la falsedad. Entonces, la palabra de Cristo muere en abundancia en vuestros corazones, que nuestra mente, que nosotros estemos atentos al engaño, al error, a nuestros pensamientos que nos engañan y nos llevan a las cosas que no son de Dios y que no dan ningún fruto, ¿ya? Y que no son, no caracterizan al nuevo hombre, del cual internamente somos, pero ha de manifestarse hacia el exterior, vestidos hacia afuera en justicia y santidad de la verdad, como dice su palabra. Muy bien, vamos a llegar entonces hasta el verso 26. Vamos a orar al Señor ahora. ¿Eh? Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, porque nos enseña, nos recuerda. Ayúdanos a comprender, a guardar estas verdades, Señor, a vivirlas en las situaciones que nos puedan venir en nuestra vida. Para eso está tu palabra. Y como dice, habla en el capítulo 6, después, que mediante lo vamos a ver, ser vestidos con toda la armadura de Dios. Queremos darte la gracia, rogarte por los hermanos, por aquellos que aún no conocen al Señor, por aquellos que aún andan en la vanidad de su mente, para que ellos puedan permitir tu palabra,
en sus mentes, en sus corazones, para que ellos puedan ser hechos de nuevo, renovados, una nueva criatura, una nueva creación. Te rogamos por aquellos, para que den lugar a tu palabra y no sigan alejados, Señor, voluntariamente de tu verdad. Te damos la gracia, rogamos tu cuidado, Señor, y lo hacemos todo en el nombre santo y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias.